Hola amigos, un abrazo en el amor de Jesús. Quiero compartirles hoy un texto, un libro muy bonito que es el libro de Nehemías. En otros programas les he comentado acerca de la importancia de poder leer la palabra de Dios, porque tenemos que aprender, tenemos que empezar a entender y a pedirle mucho al Espíritu Santo. Entonces, como vamos a leer un texto de la Biblia, siempre tenemos que estar invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Bajo tu patrocinio nos acogemos, Dulce Madre, ayúdanos a perseverar y a seguir este caminar. Y con el poder de la preciosa sangre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos lavamos y nos sellamos en su preciosa sangre, lavamos y sellamos nuestras casas, nuestros sitios de habitación, el norte, el sur, oriente y occidente de nuestras casas, arriba y abajo, que todo quede impregnado con tu preciosa sangre y que esa sangre preciosa también impregne nuestras almas, nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro pasado, presente y futuro. Lavamos y sellamos en la preciosa sangre de Cristo Jesús las bendiciones que tú tienes para nosotros, para que el enemigo no pueda arrebatárnosla. Amén. Bueno, como ya les dije, vamos a compartir el libro de Nehemías. Esto lo vamos a hacer en un segundito. Lo vamos a hacer en dos partes porque es extensa y quisiera pues que quedara bien, pues bien explicadito, pues lo que el Señor me ha ido revelando, ¿no? Porque no, yo les digo es que todo lo que yo comparto pues es básicamente lo que el Señor nos va mostrando, nos va revelando a través de la palabra. Bueno, resulta que en una de las tantas deportaciones, porque hubo varias deportaciones, guerras. El pueblo de Israel siempre fue muy atacado y sigue siendo muy atacado. Lo estamos viendo hoy en día también. Los pueblos vecinos, siempre ha habido esas guerras y todo porque se dio esta situación por la desobediencia. ¿Por qué por la desobediencia? Porque el Señor cuando miramos, esto lo vamos a compartir en otra oportunidad, el Señor les dijo a los israelitas que exterminaran con todas las tribus. ¿Por qué? Porque iba a ser un problema más adelante. Palabras más, palabras menos. La cuestión es que hubo muchas desobediencias y no se exterminó el pueblo. Entonces, eso en cuanto a los conflictos con los vecinos, pero siempre como Israel era un pueblo, fue un pueblo y sigue siendo un pueblo muy bendecido por Dios, entonces siempre va a ser atacado. Al igual que nosotros, ¿no? Nosotros también, las personas que están, pues no por el hecho de que que tengamos a Dios, no quiere decir que tengamos la inmunidad. Entonces fue un pueblo muy atacado, pero también se debió, y les decía también, a la desobediencia, en cuanto a que no hicieron lo que el Señor les dijo y en cuanto a que no cumplieron con los mandamientos. Entonces, al no cumplir con los mandamientos, cayeron en pecado y Dios permitía también esta situación de la deportación y de la guerra. ¿Por qué? Porque fue un pueblo que se rebeló muchísimo y así ha sido toda la historia de la humanidad. Porque no solamente es Israel, sino también somos nosotros. Así ha sido nuestra historia. Cuando el Señor nos pone a prueba, pues, la mayoría de nosotros, no digo a todo el mundo, porque hay gente que no entiende la prueba, pero nosotros, ¿qué hacemos? Por lo general viene la prueba y uno dice, Dios mío, ayúdame, tengo que volver a retomar esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a seguir orando, voy a ir a misa, bueno, todo lo que hacemos, que no debería ser así porque nosotros siempre deberíamos estar en constante oración, pero no debería ser así. Entonces, eso, no buscar a Dios cuando estemos en las malas, ¿no?
Y así hacemos, ¿no? Lo buscamos, ay Señor, o hace la mayoría de personas, ¿no? Ay Señor, mira que me está pasando esta situación, mira que me está pasando lo otro, y revuelven a Dios. Entonces, el pueblo de Israel, básicamente lo mismo, ¿no? Volvía a Dios en el momento en que la deportación, el momento de la guerra, pues volvía a Dios, ¿no? Entonces, el pueblo estaba ya en destierro, estaba en destierro y estaba pasando por situaciones duras, ¿sí? Pero dentro de esas situaciones duras, allá en el destierro, había gente que perseveraba en la oración. Lo vemos como el profeta Daniel, también cuando estuvieron en el destierro, ¿no? E inclusive están los jóvenes que lo acompañaban también en el destierro, y vemos cómo el pueblo de Israel se mantuvo, aunque no todos, pero se mantuvo firme, ¿no? En oración, y muchas de estas personas que estaban orando, pues Dios las eligió. Le llamamos, miremos el caso de Gedeón, que fue elegido siendo el menor de la tribu, la tribu más pequeña, y el Señor elige a Gedeón para liberar a su pueblo. Aquí vamos a ver a Nehemías. Entonces, cada persona que el Señor elige tiene una misión, ¿sí? A eso estamos llamados nosotros, a ser receptivos a la voz de Dios y a la misión que Dios tenga para cada uno de nosotros. Entonces, hay personas que son evangelizadores, otras personas que son predicadores, otras personas que les gusta compartir la palabra, como es el caso mío, que a mí me gusta compartir. Yo siempre he dicho que a mí me gusta es compartir lo que el Señor me ha regalado, y ahí que lo comparto a través de esto que estamos haciendo, lo comparto también en talleres que dicto, que el Señor me regala para los temas, para poder dictar los talleres. También lo comparto a través de lo que el Señor me ha regalado y ha tenido bien regalarme a través de los 2 libros que tengo, que es Saliendo de la Maldición, Recibiendo la Bendición, y el otro libro que se llama Metamorfosis del Corazón y Armas para Sanar el Corazón. Entonces, Dios a cada uno de nosotros nos tiene una misión. Entonces, la misión de Nehemías. Nehemías era un hombre que estaba en el destierro, pero el Señor lo había favorecido, como favoreció a José allí en Egipto, cuando José fue vendido por sus hermanos. El Señor lo favoreció y llegó a ser el segundo al mando en Egipto. Aquí en Nehemías tenía un puesto importante, aunque pues uno diría, pues no es como, ¿no? Pero fue un puesto importante, clave en cuanto a que pudo llegar al corazón del rey. Nehemías era el copero del rey. El copero no solamente era porque un día dirá, no, pues una persona que sirve el trago, bueno, pero no, el copero tenía la función de estar cerca del rey, tenía que probar el vino y también tenía que estar pendiente de lo que el rey quisiera. O sea, había como una amistad. Ay, no cualquiera va a probar un vino sabiendo que puede estar envenenado. De ahí que se ganó la confianza del rey. Bueno, ¿qué pasó aquí con Nehemías? ¿Sí? Nehemías siempre estaba preguntando por Jerusalén y cómo estaba Jerusalén, cómo estaba todo. Siempre estaba, ¿por qué? Porque es el arraigo del corazón de la tierra. Y llegan unos personajes de Israel y él les preguntó, dice, yo les pregunté, estoy leyendo en el primer capítulo del libro de Nehemías. Aquí voy a leer el verso 2. ¿Sí? Dice, llegó Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres venidos de Judá. Y yo les pregunté por los judíos, el resto que se había salvado del cautiverio, porque quedaron unos sin ir al cautiverio. Y por Jerusalén. Me respondieron, los restos del cautiverio que han quedado allí en la provincia se encuentran en gran estrechez y en confusión. La muralla de Jerusalén está llena de brechas y sus puertas incendiadas. Al oír estas palabras, me senté y rompí a llorar. Permanecí en duelo algunos días, ayunando y orando
ante el Dios del cielo. Entonces, aquí ya vamos a mirar los pasos que da Nehemías ante una mala noticia, ante una noticia tan triste como era que Jerusalén estaba destruido, que los muros estaban caídos, los muros de Jerusalén, que no había puertas y que la gente estaba viviendo muy de mal, no había comida, estaban pasando muchas necesidades. ¿Por qué podía estar pasando esto? Porque cuando viene una pena tan grande como es la pérdida de una ciudad, como es que el desarraigo de las personas que se llevaron, de las que quedaron, a veces pueden las personas estar desmotivadas y se quedan así. Y es cuando nosotros tenemos que tomar acción, ¿no? Cuando hay una prueba, no nos podemos quedar ahí sin hacer nada. Hay que tomar una decisión y una determinación. ¿Qué hizo Nehemías? Entonces Nehemías hace algo que realmente nos puede guiar a todos nosotros. ¿Cómo qué? Dice así, al oír estas palabras me senté. ¿Qué significa ese sentarse? Ese sentarse significa, es como tomar un tiempo para meditar qué voy a hacer. No para lamentarme que ay, si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho lo otro, no. Él se sentó, ese sentarse implica que está meditando y está tomando un tiempo para reflexionar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Además, rompí a llorar. Claro, hay que hacer un duelo. Entonces, no solamente es que si yo me senté y empezó a meditar, no, yo tengo que hacer un duelo. Claro, porque la noticia no era agradable. La noticia era que todo estaba en ruinas y que había que hacer algo y que duele, porque es que es normal que duela. Todo duelo implica lágrimas. Nosotros ya hablamos en otro programa, acerca de los duelos. Entonces hay unos duelos por pérdidas económicas, hay unos duelos por la partida de un ser querido a la presencia de Dios, hay unos duelos porque la persona se enferma y tiene que aceptar condiciones en su salud, hay unos duelos porque hay cambios en la vida, se pierde el trabajo, pero no todo tiene que quedarse ahí, ¿no? Entonces, en el duelo hay que llorar, pero también, como dice la palabra en el Eclesiástico 38, hay que consolarse. Rompí a llorar, permanecí en duelo algunos días, ayunando, orando y orando ante el Dios del cielo. Estoy leyendo el verso 4. Entonces, permanecí en duelo algunos días, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Tenemos que hacer otro programa, si Dios me lo permite, acerca del ayuno. Hay diferentes tipos de ayuno, pero hay un ayuno que al Señor le gusta más y ese es el ayuno que tenemos que aprender a hacer. Bueno, ayunando, llorando ante el Dios del cielo. O sea, lo ideal es eso, tomar un tiempo, reflexionar qué se hizo mal, orar tranquilos y mirar qué se hace. Después de esto, miren la oración de Nehemías. Dice, dije así, ay, Yahvé, Dios del cielo, tú, el Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Aquí está haciendo una oración Nehemías de alabanza, ¿sí? Está diciendo que Dios es grande y que es temible, ¿sí? Pero también le está recordando a Dios que hay una alianza, ¿sí? Dice que guardan la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. A Dios no hay que recordarle nada, pero sí le podemos decir. Es como el caso de un niño que va con la mamá y el niño le dice a la mamá, mamá, tú me amas, tú me quieres. Entonces, claro, uno ya sabe como papá, uno ya sabe que el niño está buscando que algo quiere, ¿no? Ay, mamá, tú que eres tan bueno, o papá, tú que eres tan bueno, que me amas tanto, ¿por qué no me compras una paleta? ¿Sí? Es más o menos lo que estaba diciendo acá, ¿no? Está recordando a Dios que Él es grande, que Él es bueno, que es temible, ¿no?
que guardas la alianza y el amor a los que te aman. Entonces, aquí le está diciendo también Nehemías que ¿qué? Que a los que observan tus mandamientos. Entonces, también le está diciendo al Señor que Él ha guardado los mandamientos, ¿no? Presta atención y abre tus ojos para escuchar la oración que yo, tu siervo, hago ahora en tu presencia, día y noche, a favor de los siervos israelitas. Hasta ahí voy a parar un momentito. Entonces, mira cómo le está diciendo a Dios, cómo le llega al corazón de Dios. Dice, presta atención y abre tus ojos. O sea, como que decir, oye, óyeme que yo te quiero decir esto. A veces nos falta eso, ¿sí? Dios nos escucha, pero nos falta de tener esa intimidad más con Dios. Señor, óyeme lo que te quiero decir en este momento. Óyeme que te estoy hablando. Óyeme que te estoy rogando por mi familia. Es eso, ¿no? Ese óyeme, ese escúchame. Y abre tus ojos, mírame. Qué bonito es que cuando uno como papá le abre a los hijos, le habla, y que le dice uno a los hijos, oye, mírame que te estoy hablando, escúchame, préstame atención. Eso es lo que un hijo también le está diciendo a su padre, a papá Dios, ¿no? Presta atención y abre tus oídos para escuchar la oración que yo, tu siervo, ¿cómo la podrías cambiar? En el caso mío, que yo, tu sierva, te quiero decir ahora en tu presencia y te lo digo día y noche. Si tú tienes una petición, pues no desistas, porque a veces uno, ay, yo tanto que le pido a Dios, tanto que, y no me escucha. Posiblemente no le estábamos hablando al Señor, pero démonos cuenta que aquí hay una clave, ¿no? Que guardas tus mandamientos. O sea, la primera clave que es guardar los mandamientos, ¿no? Y no solamente es guardar los mandamientos, ¿sí? Hay que cumplir con lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Cumplir con la Eucaristía, con la oración, con el amar al prójimo, que eso implica también los mandamientos, ¿no? Entonces, es eso, que guarda los mandamientos, ¿sí? La primero, ¿no? Y también que es obediente, ¿no? Y que le ora a Dios día y noche. Entonces, no suelta la oración, dice que yo te hago día y noche, ¿sí? ¿A favor de quién? A favor de tus siervos los israelitas. Entonces, mire, él no está diciendo a favor mío, sino a favor de quién? De todos los israelitas. Entonces, porque a veces nosotros nos quedamos solamente con la oración. Es que yo quiero, y inclusive he escuchado a mucha gente que me empieza a decir, es que yo quiero que Dios me haga tal cosa, es que yo quiero que Dios me haga esto, yo quiero que Dios me escuche. Pero yo les digo a las personas, ¿tú te has preguntado qué es lo que quiere Dios en tu vida? ¿Qué es lo que quiere Dios que tú hagas? A lo mejor puede ser que no estás haciendo lo que Dios quiera. A veces pensamos que como todas las veces lo hemos hecho así, pues ya no. A veces el Señor nos pone esas pruebas porque el Señor quiere que avancemos. Es ese remar más adentro. Ese es el ir al fondo, hasta el fondo, 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 para botar las redes. Es ese remar. Dios quiere que siempre, que cada día tú y yo nos adentremos más en Él, más en estaciarnos en Él, en orar, en decirle al Señor lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Bueno, aquí hay otro requisito para que Dios lo escuche. Ahí viene, ¿sí? Dice, a favor de tus siervos los israelitas, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Mire, es que no solamente es mi pecado, es el pecado que hay en la humanidad, es el pecado del aborto, es el pecado de la indiferencia, es el pecado de la promiscuidad sexual, y a veces nosotros nos quedamos solamente es confesando nuestros pecados. Claro, hay que confesar nuestros pecados, pero sí hay que pedirle a Dios clemencia, ¿sí? Señor, mira lo que está pasando. Y precisamente en este día leía, no, veía un TikTok que me enviaron del padre que se llama
apellido Martí, creo que es, bueno, donde decía cómo los obispos, cómo muchas iglesias están optando por el diaconado de las mujeres y que quieren nombrar sacerdotisas, ¿no? Y están cambiando la palabra de Dios. Y nosotros nos quedamos callados. Yo me ponía a pensar, bueno, y si yo llegara alguna vez, yo pensaba eso, ¿no? Alguna iglesia que esté pasando eso, no podemos ser esos perros mudos, tenemos que hablar en el nombre de Dios, tenemos que decir, no estamos de acuerdo con esto, tenemos que hacer algo, pero para hacer eso tenemos que estar preparados, ¿no? Qué decir ante una situación que se nos pueda presentar, ¿no? Y bueno, les digo, no podemos seguir siendo estos perros mudos, ¿no? Hay que hablar. Entonces, aquí dice Nehemías que dice, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Yo mismo y la casa de mi padre hemos pecado. Aquí está diciendo, no solamente son los israelitas, sino que él mismo ha cometido pecado y que su papá, la casa de su papá ha pecado. Y aquí podríamos hablar acerca de la sanación intergeneracional. Aquí está hablando de eso, ¿sí? Que no solamente los pecados míos, sino todos los pecados que cometieron nuestros antepasados, ¿no? Claro, nosotros no cargamos con el pecado, pero sí cargamos con la consecuencia de ese pecado, porque nosotros cargamos con las consecuencias. Alguien me dirá, no, es que yo no cargo. Sí, claro, si voy a poner un ejemplo, si un papá fue ladrón, fue asesino, ¿cuántos hijos de esas personas, así no lo sean, quedan estigmatizados y quedan con esas secuelas y esas heridas? Entonces sí se carga con la consecuencia de la mala fama. No es más sino que uno vaya a un aeropuerto en Estados Unidos o en Europa y yo me da cuenta que uno como colombiano nos escanean más, nos miran más, nos revisan más las maletas por el hecho uno de venir de un país como el nuestro, tristemente. Entonces uno carga con esas consecuencias, ¿no? Bueno, dice, eh, hemos obrado muy mal contigo porque no hemos observado los mandamientos, los preceptos y las normas que tú habías prescrito a Moisés, tu siervo. Reconocer que no hemos obrado bien, que nuestros antepasados no obraron bien, ¿sí? Importante. Pero acuérdate de la palabra que confiaste a Moisés, tu siervo. Si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos, que era lo que había sucedido, ¿sí? Pero, aquí viene la clave, pero si volviéndoos a mí, guardáis mis mandamientos y los ponéis en práctica, aunque vuestros desterrados estuvieran en los confines de los cielos, yo los reuniré de allí y los conduciré de nuevo al lugar que he elegido como morada de mi nombre. Entonces, ¿qué está diciendo? Que sí, que el pueblo de Dios le falló, ¿sí? Como le falló Moisés, no Moisés, sino el pueblo de Israel en ese tiempo, como le falló el pueblo de Israel en muchos siglos antes, y que volvieron a fallarle, ¿sí? Volvieron a fallarle. Entonces dice que él sí, pero Dios le hace una promesa a Moisés, ¿sí? Que si sois infieles, yo los dispersaré entre los pueblos, pero si volviéndoos a mí guardáis mis mandamientos y los ponéis en práctica, entonces hay que guardar los mandamientos y ponerlos en práctica, porque mucha gente dice, yo guardo los mandamientos, sí, pero no voy a la práctica, tengo la teoría, pero no voy a la práctica. Aunque vuestros desterrados estuvieran en los confines de los cielos, yo los reuniré de allí y los conduciré de nuevo al lugar que he elegido para morada mía de mi nombre, que es Jerusalén. Aquí tienes a tus siervos y a tu pueblo, que tú has rescatado con tu gran poder y tu fuerte brazo. Aquí le está diciendo, mire, señor, aquí estamos clamándote, aquí estamos en el destierro, estamos tratando, Señor, de hacer tu voluntad. Ayúdanos, ¿no? Señor, presta oídos a la oración de tu siervo, a la oración de tus servidores que desean venerar tu nombre. Muéstrate ahora favorable a tu siervo y haz que tenga éxito ante ese hombre. ¿Cuál hombre? Pues
el rey al cual él pensaba ir a hablar, o sea, a su patrón, a su rey, ¿no? Al rey de este pueblo. Bueno, aquí sigue ya en el capítulo 2, o sea, él ya le oró, ya hizo todo, y él sintió en su corazón que tenía que hacer algo, ¿sí? El Señor pone en el corazón, pues aquí no dice, como le dice el Señor al profeta Daniel, que se le apareció el arcángel San Gabriel, pero aquí él intuye y entiende, o sea, es el fruto de esta oración, es que él siente ese llamado, se siente llamado a ir a hablar con el rey. Él siente ese llamado. Entonces, él va al rey y dice así: en el mes del Nisan, el año 20 del rey Antajerjes, siendo yo copero del real, tomé vino y se lo ofrecí al rey. Anteriormente nunca había estado yo triste. Entonces él estaba triste, claro, y ya como había tanta amistad entre el rey y él, pues el rey lo notó raro, ¿no? Me dijo el rey: ¿por qué ese semblante tan triste? ¿Tú enfermo no estás? ¿Acaso tienes alguna preocupación en tu interior? Y miremos cómo Dios va tocando, porque ¿quién hace que ese rey se ponga a hablar con el copero y que se preocupe del copero? Sí, pues solamente Dios, porque tocó el corazón. Dios toca el corazón del rey. ¿Para qué? Para que se mueva y lo mire y pueda establecer ese diálogo con el copero, ¿no? ¿Acaso tienes alguna preocupación en tu interior? Y le estaba tocando el corazón del rey. Yo me quedé muy turbado, claro, él se quedó así como, aunque él sabía que tenía que hablar, pero pues él no estaba preparado para que el rey le dijera esas cosas, ¿no? Me quedé muy turbado y le dije al rey: viva por siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi semblante cuando la ciudad donde están las ruinas de mis padres, perdón, donde están las tumbas de mis padres, está en ruinas y sus puertas devoradas por el fuego? Aquí Nehemías le abre el corazón al rey, ¿sí? Porque Dios le dispuso un corazón abierto, entonces le habla: mire, me está pasando esto. Y eso es importante también que en las parejas, cuando mire que eso se pierde, cuando se está de novio se cuenta todo, ¿sí? Y uno cuenta todo, que mira que esto, o sea, ser recién casados hay mucho diálogo, pero poco a poco el diálogo se va perdiendo, ¿sí? Al perderse el diálogo, pues ya vienen los problemas. ¿Por qué? Porque ya no se sabe lo que piensa la otra persona. Se puede intuir y a veces se intuye mal, porque a veces la persona, el esposo o la esposa, yo ya sé lo que tú estás pensando, o lo que tú, antes de hablar, ya la persona dice: no, yo ya sé. No, nunca se sabe. Por eso es la importancia de nosotros abrir nuestro corazón, de que tú y yo abramos nuestro corazón. ¿A qué? A que la otra persona sepa qué es lo que puede estar pasando en nuestro corazón. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja está de que cuando yo abro mi corazón, la otra persona, sí, claro, previa oración, la otra persona va a entender lo que hay en mi corazón. Replicóme el rey: ¿qué deseas? ¿Qué deseas, pues? Invoqué al Dios del cielo. Claro, él no esperaba que el rey le dijera qué quiere. Simplemente pues le iba a contar, pero él no sabía. Además, les repito, él era el copero del rey. Y vamos a ver cómo Dios, cuando Dios llama a una persona, la va dotando. ¿La dota de qué? De dones, de carismas que él va a necesitar para su ministerio, para el ministerio que tenía Nehemías. Replicóme el rey: ¿qué deseas? ¿Qué deseas? Pues invoqué al Dios del cielo. O sea, le oró. Fue muy cortico, pero Señor, ayúdame, sí, ayúdame. Y le respondí al rey: aquí está el Espíritu Santo, porque ¿quién más? Si le place al rey y está satisfecho de tu siervo, envíame a Judá. O sea,
Si estás contento con mis trabajos, mi servicio, pues déjame ir a mi ciudad, a la ciudad de las tumbas de mis padres, para que yo la reconstruya. Imagínense, una persona que no tenía ni idea, no era arquitecto, nada, simplemente Dios lo dispuso así, ¿no? Para que yo la reconstruya. El rey que tenía a la derecha a la reina sentada a su lado me preguntó, ¿cuánto durará tu viaje? Imagínense, uno sin nunca haber hecho nada, sin saber la distancia del viaje, cuánto tiempo se me va a ir. No sabía, pero él simplemente estaba hablando, era el nombre del Señor. Por eso dice la palabra del Señor que cuando dice que llegará un tiempo que nos arresten, que nos lleven a los tribunales y que no nos preocupemos, dice, no se preocupen por lo que tengan que decir, por lo que tengan que hablar, porque yo pondré palabras en su boca. Y eso es lo que el Señor hizo con Nehemías, puso palabras en su boca, ¿sí? Ante la pregunta de la reina. Yo le fijé un plazo que pareció aceptable al rey y me dejó partir. Aquí no dice cuánto fue el plazo, simplemente le dijo un tiempo determinado, ¿no? Pero añadí al rey, no solamente es que me dejé ir, ¿no? Entonces, mire que aquí es que él va pidiendo y va pidiendo, y así es Dios. Dios no se mide en clemencia, en misericordia, porque la misericordia de Dios es infinita. Y si nosotros le pedimos con ese corazón sincero, con ese corazón abierto, pues Él nos va a escuchar. Entonces, así como este rey, siendo que era un rey que no era pues, tan bueno ni tan creyente, ¿no? Entonces yo le fijé un plazo que me pareció y que le pareció aceptable al rey y me dejó partir. Pero añadí rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores de la Transeufratina para que me faciliten el camino hasta Judá. Y asimismo una carta para Azafat, el encargado de los parques reales, para que me proporcione madera de construcción para las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa en la que tengo que instalar. Mira, aquí le va pidiendo, como decía mi amigo Rafael Casa Carribeca, le va pidiendo todo, pero él ni sabía, imagínense, si es como si a mí me dicen, vaya a reconstruir toda su ciudad, pero yo no digo, pero ¿qué voy a pedir? Pero no, él pidió lo que necesitaba, los papeles para poder pasar por todos los pueblos, ¿cierto? Que le dieran la madera, ¿sí? Para que nos, que, así, y le hice para la carta a Asaf, encargado de los parques reales para que me entreguen la madera. El rey me la concedió, hasta ahí pasó. El rey me lo concedió, pues la mano bondadosa de mi Dios estaba conmigo. Él reconoce que era la mano de Dios porque ¿quién más? Me dirigí pues a los gobernadores de la Transeufratina y le entregué las cartas del rey. El rey me había proporcionado una escolta de oficiales. Además que le proporcionó una escolta de oficiales del ejército y gente de a caballo. ¿Qué nos proporciona a nosotros Dios? Pues los santos ángeles. ¿Para qué? Para que nos acompañen, para que nos guíen, para que nos ayuden. Lo que pasa es que nosotros no los invocamos y tristemente ahora los que los invocan son los de la nueva era, pero ellos no invocan a los santos ángeles, ellos lo que están invocando son demonios, son demonios. Entonces hay que invocar a los santos ángeles, son santos ángeles, ¿sí? Y al santo ángel de la guarda para que nos ayude. Al enterarse de hecho, Sanballat, el Joronita y Tobías, el servidor amonita, les sentó muy mal que alguien viniera a procurar el bienestar de los israelitas. ¿Por qué? Porque a estos famosos personajes les convenía que el pueblo de Israel estuviera viviendo en mala situación, porque ellos se enriquecían con lo poquito o con lo mucho que les quedaba a ellos. Ellos les sacaban toda la plata que más pudieran en impuestos para el rey y en comida, o sea, de lo poquito que quedaba, pues no les dejaban nada a ellos.
Entonces, estos dos nombres hay que tenerlos en cuenta porque más adelante estos dos nombres van a aparecer como aquellos que son como la piedra en el zapato, podría decirse, aquellos que los obstáculos para que no fluya la bendición, ¿no? Para desanimar a la gente. Hay personas que son esos Zambalat esos Tobías, que son aquellas personas que no te ayudan, que al contrario te están desanimando, que te dicen, no, esto no se va a poder, mire que tal cosa, haga tal cosa, o sea, para desviarlo a uno del verdadero camino. Esos son los famosos Zambalat y el Joronita, perdón, el Joronita y Tobías, el servidor amonita. Entonces, en la vida siempre vamos a tener Zambalat y Tobías, ¿no? Bueno, llegué a Jerusalén y me quedé allí 3 días. Entonces, mire, fijémonos cómo es Dios y cómo hace que este personaje, este Nehemías, tome las mejores decisiones. Otra persona, ¿cómo llegaría? Una persona, vamos a suponer una persona en este momento, una persona que tiene poder porque le dan cartas, porque viene con unos escoltas, porque viene con madera, porque viene con una misión. ¿Cómo llegaría a una ciudad? Pues con los grandes bombos, que háganme a mi calle de honor, que me reciban, que esto y que el otro, no. Él llegó calladito, ¿sí? Yo me imagino que les dijo a las personas con las que estaba que lo esperaran a una prudencia, a una distancia prudente, a una distancia prudente, ¿no? Bueno, dice, llegó a Jerusalén y se quedó allí 3 días. ¿Qué se quedó haciendo esos 3 días? Seguro que él estaba orando. 3 días de oración, además de lo que había orado antes, 3 días de oración, pidiendo qué, pues pidiendo dirección de Dios para poder acometer esta empresa que tenía que hacer. Luego me levanté de noche con unos pocos hombres sin comunicar a nadie lo que mi Dios me había inspirado que hiciera por Jerusalén y sin llevar conmigo más que la cabalgadura en que iba montado. O sea, se fue solo prácticamente. ¿A qué? A hacer lo que Dios le había mandado. ¿Sí? Vaya, mire, pero ¿qué hace allí Nehemías? ¿Sí? Nehemías va a hacer un recuento de toda la ciudad, de todas las murallas, de toda la ciudad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No es lanzarnos a hacer las cosas, sino, bueno, ¿con qué cuento? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que arreglar? ¿Qué tengo que reconstruir en mi vida? ¿Sí? En este caso, las puertas estaban incendiadas. Imagínense una ciudad sin puertas, una muralla sin puertas, pues estaba llena de chacales, de animales, ¿sí? De peligrosos. Entonces, ¿qué hace él? Él hace un recorrido por todo Jerusalén. Y así lo tenemos que hacer nosotros de la mano de Jesús y de María, un recorrido por nuestra vida. ¿Qué hay adentro de mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Será que está en ruinas? ¿Será que tengo problemas? ¿Será que está triste? Todo eso hay que mirarlo y observarlo bajo el lente de Jesús. Bueno. Saliendo pues de noche por la puerta del valle, me dirigí hasta la fuente del dragón y hacia la muralla del Muladar, inspeccionando la muralla de Jerusalén, por donde tenía brechas, por donde tenía brechas, perdón, me perdí un momentito, y las puertas que habían sido devoradas por el fuego. Continué así luego hacia la puerta de la fuente y la alberca del rey, pero no había paso para mi cabalgadura. Volví a subir todavía de noche por el torrente, inspeccionando la muralla y volví a entrar por la puerta del valle y así regresé a casa. Los consejeros no supieron dónde había ido ni lo que había hecho hasta que hasta entonces no había dicho nada a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los notables, ni a los consejeros, ni a los funcionarios. O sea, él estaba en silencio. ¿Qué significa ese silencio? Cuando tú haces silencio, cuando yo hago silencio,
hay una mayor comunicación con Dios. Entonces, él estaba recibiendo la instrucción directamente de Dios, lo que él tenía que hacer. Él salió a inspeccionar, miró que con qué contaba, hizo una evaluación. Entonces les dije, vosotros mismos veis la triste situación en que nos encontramos, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas devoradas por el fuego. Vamos a reconstruir la muralla de Jerusalén para no volver a ser objeto de escarnio. Les referí cómo la mano bondadosa de mi Dios había estado conmigo y les transmití también las palabras que el rey me había dicho. Ellos dijeron, levantémonos y construyamos, y se afianzaron en su buen propósito. Entonces ya no solamente era lo que decía Nehemías, sino que todo el pueblo estaba listo a hacer la voluntad de Dios. Al enterarse de ello, ¿se acuerdan del famoso Sanbalat y Tobías? Al enterarse de ello, Sanbalat, el joronita, y Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, se burlaron de nosotros y nos menospreciaban diciendo, ¿qué hacéis? Es que os habéis rebelado contra el rey. Y yo le respondí, el Dios del cielo nos hará triunfar. Nuestros siervos vamos a ponernos a la obra en cuanto a vosotros no tenéis parte ni derecho ni recuerdo en Jerusalén. O sea que prácticamente Nehemías ya los estaba sacando de allí, del plan que tenía. Miren que es importante también esta parte, porque a veces nosotros tenemos un buen proyecto, un buen plan, vamos a hacer esto, Dios nos hace, pero a veces nos quedamos con personas que no son propias eh, para una labor, voy a poner un ejemplo. Vamos a empezar que yo tengo que ir a evangelizar a X parte y me llevo una persona que está en pecado, que no ha sido evangelizada, que no ha sido convertida, pues esta persona va a ser para mí algo que no me va a dejar hacer mi obra. Estos personajes, como ya los conocía, como Nehemías, el Señor le habló de estos personajes del Espíritu Santo, entonces ya Nehemías sabe que estas personas no son correctas. Entonces lo saca, ¿no? Dice, se burlaban de nosotros y nos menospreciaban diciendo, ¿qué hacéis? ¿Es que os habéis rebelado contra el rey? Yo le respondí, el Dios del cielo nos hará triunfar. Nosotros, sus siervos, vamos a ponernos a la obra. En cuanto a vosotros, no tenéis parte, ni derecho, ni recuerdo en Jerusalén. Los voluntarios en la reconstrucción. El sumo sacerdote Eliasib y sus colegas, los sacerdotes, se encargaron de construir la puerta de las ovejas. ¿Por qué construyeron la puerta de las ovejas? Porque ellos son los pastores del pueblo. Por eso construyeron la puerta de las ovejas. La armaron y fijaron sus hojas, barras y goznes y continuaron hasta la torre de los 100 y la torre de Hananel. Al lado de ellos construyeron los de Jericó, a su lado construyó Sacur, hijo de Imri. Los hijos de Jaaseuna construyeron las puertas del pescado, la armaron y fijaron sus hojas, barras y goznes. A sus lados reparó Merot, hijo de Urías, hijo de Acos. Bueno, aquí cada uno van diciendo qué puertas, cómo iban construyendo. O sea, cada familia se encargó de construir. Pero ¿quién los delegó? Pues los delegó Nehemías. Nehemías los delegó porque si todos imagínense, en una obra, cada persona tiene que hacer su papel. Por eso dice San Pablo que la mano es diferente, cada dedo es diferente en tamaño y cada dedo tiene una función. Dentro del reino de Dios, cada uno de nosotros tiene un papel que cumplir, porque para eso hemos sido y fuimos creados. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Bueno,
Vamos a mirar, vamos a saltarnos un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Bueno, y aquí en todo el capítulo 3, cómo se instruyeron en el trabajo y cómo trabajaron ellos, ¿no? La reacción de los enemigos de los judíos. Entonces, ¿qué pasa cuando tú y yo nos estamos convirtiendo? Cuando estamos haciendo algo, pues no empieza a faltar la persona que empieza a ponerle la piedra en el zapato para que tú te caigas, ¿no? Cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla y montó en cólera y se gritó sobrenaturalmente, de manera sobrenatural, se burlaba de los judíos y decía delante de sus paisanos y de la gente principal de Samaria: ¿qué pretenden esos miserables judíos? ¿Es que va a querer terminar en un día? ¿Van a dar vida a estas piedras sacadas del monte, de montones de escombros y calcinados? Tobías dijo, Tobías el amonita que estaba junto a él le dijo: déjales que construyan, que si un chacal lo intenta podrá abrir brechas en su muralla de piedra. Escucha, Dios nuestro, porque nosotros nos desprecian. Escucha, Dios nuestro, porque nos desprecian. Haz que den cuenta de sus insultos. Esto lo está diciendo Nehemías. Al desprecio en un país de cautividad. No pases por alto su iniquidad, no permitas que el pecado sea perdonado, pues ha insultado a los constructores, ¿sí? Repito, no pases por alto su iniquidad, ni permitas que su pecado sea perdonado, pues no, han insultado a sus constructores. Construimos pues la muralla que quedó terminada hasta media altura. El pueblo haya puesto su corazón en el trabajo. Bueno, hasta ahí vamos a dejar. Pero quiero que siempre dejo tareitas. Quiero que quede como tareitas que has dejado tú inconcluso. A veces dejamos muchas cosas inconclusas y tenemos que retomarlas. Cosas que valga la pena, ¿no? Quedamos inconclusas, ¿no? Por decir algo, hay gente que dice: yo empecé a ir a la Eucaristía todos los días, pero ya me emperecé, o empecé a leer la palabra, ya no la volví a leer. Entonces, de lo que tú le has prometido a Dios, que has dejado inconcluso. Esa es como la tarea que vamos a tener. Bueno, vamos a hacer una oración y ya vamos a dejar hasta ahí, porque la verdad, esa palabra pues la habíamos podido pues dictar más rápido, pero es una palabra que nos enriquece muchísimo y que nos ayuda. Y es que en Nehemías nos vemos reflejados nosotros mismos, ¿no? Lo que el alejamiento de Dios, del pueblo de Dios, cómo hemos vuelto a la casa paterna, pero que a veces tratamos de dispersarnos en otras cosas que no nos corresponden. Bueno, Padre bueno, Padre amado, te damos gracias por esta palabra que hemos escuchado. Te pedimos, Padre amado, que esta palabra se haga vida en nuestras vidas, que podamos aprender, al igual que en Nehemías, a cómo orar, cómo pedirte con todo nuestro corazón, que sea grabada esta palabra en nuestros corazones y en el corazón de las personas que la están escuchando. Amén. Bueno, un abrazo para todos. Los espero. No se les olvide compartir estas enseñanzas, compartámosla. Hablaba en otro programa acerca de cómo podemos evangelizar. Tal vez ustedes se pueden estar preguntando: yo quiero evangelizar. Pues una manera de evangelizar es compartir la palabra de Dios. Una bonita manera de compartirla. Bueno, comentar. Yo ya les he dicho que si quieren algún tema en especial, pues me escriban y me digan: mire, yo quiero que usted, por favor, Marta, nos explique esto, o que nos enseñe tal cosa. En la medida de mis posibilidades, con mucho gusto lo haré. Un abrazo para todos. No se les olvide suscribirse al canal y además ponerle un like. Bueno, Dios me los bendiga. Que tengan una feliz día.